Buenas noches, mi nombre es Isabel Ortiz y la noche de hoy vamos a dar inicio a la segunda mesa redonda sobre el manejo en algunos niveles de atención del COVID-19. Están con nosotros las doctoras Paola Vélez, Rosario Girovi y Rosa Ávila, quienes pues serán nuestros panelistas de esta noche. Eh, la dinámica va a ser la siguiente. Cada una de nuestras doctoras va a tener un tiempo aproximado de unos 8 minutos para poder exponernos el tema y posteriormente daremos inicio a las preguntas. Vamos a comenzar, por favor, con la doctora Paola Vélez con el manejo de nivel de atención en nivel de atención primario. Adelante, doctora, por favor. Buenas noches con todos. Es un gusto participar en esta mesa redonda. Soy Paola Vélez, soy médico familiar ahora trabajando en el Hospital del Adulto Mayor. Y bueno, lo que traía para compartir con ustedes es un poquito en medio de los océanos de información. Algunos puntos claves, recomendaciones muy básicas, datos en el ejercicio práctico, pues el primer nivel de atención, muchos lo han llamado como eh, un, un caballo de batalla para incluso frenar la propagación y también un lugar específico donde se puede llevar a cabo del 70 al 80% de las atenciones, dado que no todas van a ser complicadas. Un poco de datos, no quiero tampoco quedarme en esto, porque como lo mencioné antes, hay un océano de información que va y viene, que nos trae nuevas cifras. Hoy mismo con casos confirmados en 1173, dada la menor número de pruebas, hay una meseta en cuanto a la epidemiología. Sin embargo, eh, pensamos que se está manifestando de acuerdo a lo esperado, ¿no? Algunas generalidades, bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos participando parece que hay algún problema que nos está presentando había tratado de compartir la presentación, creo que nos está compartiendo, perdón. No, doctora, no se está compartiendo. Ahora sí ya lo podemos ver. Ya la pueden ver a mi pantalla, disculpen, no sabía. Sí, Entonces, doctora. un poquito podríamos, me avisan si hay novedades, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les hablaba, un poquito de los puntos claves que vamos a ver. Vamos a ver ahora recomendaciones y datos en el ejercicio práctico, porque hay demasiada información, creo que todos accedemos y nada más hacer el análisis que estamos sobre la curva esperada, precisamente en una meseta. Y claro, en cuanto a las generalidades, siempre es importante en el primer nivel de atención conocer cada uno de los datos, pues nos ayuda a tomar decisiones. Eh, Estamos conversando el tiempo entero del periodo de incubación, porque mientras estamos en esta ventana, estamos más pensando en el diagnóstico, no. Obviamente hay muchos datos en el mundo, pero estamos hablando de 5 a 6 días que tendríamos que estarle preguntando a nuestros pacientes. Definitivamente los modos de transmisión, que tiene que haber habido un contacto con otra persona que pueda haber tenido el virus, ¿no es cierto? Y aunque no se cuente con vacunación o tratamiento, en el primer nivel siempre vamos a estar dando las medidas de tratamiento sintomático y también lo que es las medidas de prevención. Algunas de las recomendaciones de la OMS
lo que muchos medios de comunicación ya propagan y todos lo sabemos, solo revisarlo rápidamente, evitar el contacto directo con las personas que tienen una infección respiratoria aguda, em, higienizarse frecuentemente las manos, cada vez hay más fuerza sobre esto, ¿no es cierto? Y las personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben adoptar medidas de higiene respiratoria como el uso de mascarilla y buscar atención médica, ya sea por telemedicina o lo que haya como, ¿no? Entonces, en atención primaria, un poco de los puntos claves está garantizar el triaje, por lo que tenemos que conocer fuertemente todas las características de la infección, ¿no es cierto? El triaje oportuno, bien guiado, bien direccionado, nos lleva también a lo que es el aislamiento domiciliario, a veces temido por todos nosotros porque nos toca ir a la casa, tomar las muestras, eh, la misma educación, la gestión de recursos y ser la puerta de entrada en algunas ocasiones porque otros pacientes debutan al segundo y al tercer nivel. En cuanto al triaje oportuno, una buena anamnesis, una buena historia clínica y por supuesto siempre nos podemos remitir a lo que está hablando la Organización Mundial de la Salud, pues hay fuentes fidedignas, ¿no? La toma de muestras, tenemos un protocolo que seguir, el órgano rector, el Ministerio de Salud Pública tiene un protocolo, utilizar las medidas de bioseguridad y si la muestra es en toma domiciliaria. De las otras acciones que hace el ministerio es esto, la visita domiciliaria, conociendo los dos tipos de caso, el cerco epidemiológico, es decir, los asintomáticos y los pacientes con síntomas leves. Volvemos a insistir, los trajes, la higiene, el aislamiento es lo más importante. Y si estamos hablando de ser la puerta de entrada, pues conocer claramente las indicaciones para hacer la referencia oportuna cuando haya cualquier tipo de problemas que se escapa, ¿no? Entonces, algo que también debemos estar tomando en cuenta, que bueno, ahora estamos participando de todo lo que es el proceso agudo, ¿no? Pero ¿qué secuelas más nos va a dejar la infección? Es algo que tenemos que analizar, todo esto del aislamiento, todo esto de haber sentido algo tan agresivo, algo tan amenazante en nuestras vidas, cuántas secuelas emocionales, sociales y en caso de haber pérdidas, también cuántas crisis nos va a dejar. Es algo que también nos quedará en la atención primaria como para que finalmente sea nuestro manejo y desde ya tenemos que empezar a trabajar para no descuidar estos aspectos. Yo, desde el punto de vista eh, de médico familiar, siempre recomiendo que estemos al tanto de lo que nos dan básicamente las directrices regionales para estar actualizados, para estar seguros de lo que estamos haciendo, no tener temor, ¿no es cierto? Entonces, recomendar, y es algo de lo que les comparto aquí en la pantalla, ¿no es cierto? Todo lo que es la atención, perdón, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, en sus varias presentaciones, ¿no? Entonces, si dominamos la parte de las características y todo, pues realmente vamos a sentirnos más seguros, aunque en este tiempo nadie puede sentirse seguro y esa es un poco de lo que había preparado para ustedes. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Ahora vamos a proceder, por favor, con la doctora Rosario Yerovi.
Buenas noches. Gracias, Paola, por su intervención. Bueno, yo voy a presentar el nivel de atención 2 y 3. Me presento, soy Rocío Yerobi. Soy intensivista pediatra, pero intenté hacer esta charla más para poder explicar ciertas cosas que debemos fortalecer en nuestro manejo. Hemos tenido mucha información y creo que es el momento para organizar y que todos hablemos del mismo idioma. Entonces, el nivel en la siguiente. Ya. Entonces, hablando sobre el nivel de atención en segundo y en tercer nivel, sabemos que el primer nivel de atención es el que más carga de pacientes va a recibir. Son los que tienen que hacer el trabajo más difícil, es decir, enseñar a la comunidad a evitar nuevos contagios, pero ya el segundo y tercer nivel de atención van a recibir los pacientes sintomáticos, los que van a necesitar un manejo en el hospital con un apoyo mínimo o un apoyo más complicado en el cuidado intensivo. La siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a nivel de hospital o inclusive en un subcentro de salud es hacer un plan de contingencia inicial, donde los hospitales ya lo han hecho, pero a medida que el nivel de pacientes se incrementa, podemos pasar de recursos iniciales que pueden aumentar porque estamos en una pandemia o inclusive llegar a niveles de emergencia. La siguiente, por favor. Entonces, el plan de contingencia primero va a ser ver los medios físicos y humanos que tenemos en el lugar donde trabajemos. Los físicos, vamos a ver cuántos cuartos de aislamiento tenemos, compresión negativa, el número de camas, el número de ventiladores, los insumos y el equipo de protección personal. Y en humanos, que es el más importante, porque a todo nivel, todos somos importantes en el manejo del paciente. Médicos, enfermeros, personal de auxiliares y el personal administrativo. Entonces debemos todos trabajar en equipo para cuidarnos y evitar contagio, porque una pérdida en el personal para que se vaya a descansar o quede en cuarentena va a ser una pérdida de mano de obra finalmente y de fuerza de trabajo en lo que haga. La siguiente, por favor. Entonces, este cuadro ya lo había presentado Paola, es el de la mañana. Sé que ahora el número de casos sospechosos incrementó a 100, a casos confirmados fueron 100 más, pero si ustedes ven el día de hoy, cambió nuestro cuadro. Tanto en Quito como en Guayaquil ya no aparece el número de personas en cerco epidemiológico porque nosotros ya tenemos el virus en el ambiente. Es decir, para hacer el diagnóstico como inicialmente teníamos, era síntomas más un cerco epidemiológico de contacto con una persona enferma o que haya viajado. En este caso, tanto en Guayaquil como en Quito ya no tenemos eso porque ya está en la comunidad. Es por eso que salió de esos números superiores el cerco epidemiológico en Quito y en Guayaquil. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Vamos a cambiar la diapositiva, por favor. Ya le cambié, ¿le vuelvo a pasar? Sí, siguiente. Bueno, entonces, no está bien. Vamos a hablar entonces, después de ver el cerco epidemiológico, lo que más nos ha llamado la atención al equipo médico es tener un equipo de protección personal para el equipo, no solo médico, como hablé, administrativo, de enfermería.
Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar a nivel de atención secundaria y terciaria es qué tipo de interacción vamos a tener con el paciente. ¿Sí? Tenemos que acordarnos cómo se transmite esta enfermedad. Es un virus que se transmite a través de aerosoles, de gotículas. Entonces, tenemos eso siempre que tener en mente y la cantidad de fluido que vamos a generar el momento de evaluar al paciente. Entonces, depende de nuestra función para nosotros decidir qué equipo de protección personal vamos a utilizar. Eso es importante y quiero que todos tengamos claro para no desperdiciar recursos o tampoco dejar de utilizarlos si es necesario. Al siguiente, por favor. Entonces, hice un cuadro donde vamos a ver el nivel de, en la siguiente, donde vamos a ver el nivel, no es de atención, sino el nivel de protección que vamos a necesitar y eso va a depender del tipo de trabajo que hagamos. Entonces, si nosotros estamos en el nivel, estamos en triaje antes del examen, donde solo vamos a hacer una evaluación verbal, donde no vamos a tocar al paciente, donde solo vamos a decidir si es respiratorio o no, si es de riesgo o no. Entonces, o si somos del personal administrativo, que estamos con una ventana. Entonces, ese personal administrativo que ni siquiera va a hablar, sino con una barrera, no necesita nada, ¿sí? Pero una persona que esté en triaje, un médico, el médico rural, el que sea, va a usar un gorro, la mascarilla quirúrgica, ¿sí? El terno del uniforme que solemos usar en el hospital, guantes de manejo, la ropa que es la bata quirúrgica que no es estéril, sino manga larga, y si necesitamos el equipo completo de aislamiento, si ese fuera el caso. El nivel 2 de protección ya va a ser cuando nuestro trabajo sea en una sala de pacientes que tienen fiebre, respiratorios, ya sea en emergencia o en terapia, en donde se realizan exámenes de pacientes sospechosos, donde se toman exámenes, donde se hacen exámenes de imagen, o si soy personal que estoy involucrada en la limpieza de instrumentos y de equipo. Entonces, en este caso, lo único que se incrementa son dos elementos, la máscara N95 y las gafas. El resto de equipo que estábamos usando en el nivel 1 se incrementa la máscara N95 y las gafas porque ya son necesarias. En el nivel 3 de protección es el nivel donde más nos debemos proteger, que es el que va a ver la doctora Ávila, que es el lugar donde vamos a hacer muchos procedimientos que van a generar una serie de aerosoles contaminantes, por lo que el personal se debe proteger más. Entonces es donde se va a realizar intubación, endoscopías, donde van a aspirar secreciones, donde ya están dando ventilación no invasiva, donde están expuestos a fluidos corporales, en cirugía, por ejemplo. Entonces ahí el equipo va a utilizar el nivel 3 de protección, que es, aparte de todo lo que hemos hablado en nivel 1 y nivel 2, ya va a usar la ropa protectora desechable. Entonces aquí ya va a utilizar el gorro, la máscara N95, gafas, el protector de facial completo, el uniforme interno y la ropa protectora desechable. Entonces es importante que nosotros cataloguemos en qué nivel de atención vamos a atender y la ropa necesaria para protegernos, porque somos importantes en el manejo de los pacientes. No podemos contaminarnos y tenemos que protegernos. Siguiente, por favor. Entonces, es importante que lo que se ha observado tanto en China como en Italia es que el lugar donde más se contamina el personal de salud es el momento de retirar la ropa de aislamiento. Vamos a la siguiente. Entonces, en este gráfico, en el gráfico que vamos a presentar, este muestra cómo tenemos que desvestirnos y vestirnos con la ropa para empezar a evaluar un paciente con sospecha o confirmación de coronavirus positivo. Doctora, buenas tardes. Entonces, ¿Puede hacer una pregunta?
Buenas tardes. Las preguntas Claro, las dígame. vamos a realizar al final de las presentaciones y le vamos a dirigir al médico que lo va a realizar. Por el momento continuemos con la exposición de la doctora y más adelante lo podremos realizar. Ya, entonces, siguiente, por favor. Ya salió. Ya, entonces aquí podemos ver este es un gráfico, todo está publicado de la Organización Mundial de la Salud, donde nos explica cómo tenemos que vestirnos. Antes, por favor, la anterior. Nos explica cómo tenemos que vestirnos y lo más importante, ya, aquí está, cómo vestirnos, entonces tenemos que retirarnos todos los aretes, el reloj, el celular, etcétera. Aquí refiero unas botas impermeables, generalmente el personal debe tener calzado que va a usar solo en el hospital, explica la técnica del lavado de manos. Una vez que ya está con el lavado de manos, va a utilizar guantes, se va a colocar la bata quirúrgica no estéril, se va a colocar la máscara de acuerdo a lo necesario, ya sea N95 quirúrgica, los lentes de protección. En este caso es una muestra de un cambio completo, entonces ya se va a colocar todo el traje protector y es la técnica de doble guante que generalmente se utiliza más para intubar a un paciente que la doctora Ávila nos va a explicar. La siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, en la técnica de desvestido, esta es la técnica que tenemos que tener mucho cuidado porque es donde el personal de salud se contagia. Entonces, lo que tenemos que pensar es, primero, si es técnica de doble guante, vamos a sacarnos el guante y después del retiro de cada prenda, vamos a utilizar gel con alcohol para, para ir retirando y nos vamos colocando en cada paso gel con alcohol para irnos desinfectando. Entonces aquí podemos ver rápidamente que están en cada paso el médico o el personal de salud, ya sea enfermería, auxiliar, quien nos ayude, va colocándose gel de alcohol en cada paso de desvestido, con el cuidado de nunca tocar la parte que estuvo en contacto con el paciente. Entonces aquí en este cuadro se hizo un resumen rápido para intentar ver qué vamos a utilizar. Entonces en todos vamos a ver que vamos a lavarnos las manos siempre, que es la medida más eficaz que hemos visto no solo para el control del coronavirus, sino el control de infecciones. La bata quirúrgica, como vemos, se va a utilizar en la toma de muestras en un paciente que no vamos a generar aerosoles o en un paciente que sí vamos a hacer un procedimiento que genere aerosoles. La máscara quirúrgica se va a utilizar en el triaje o si vamos a ver un paciente, aunque sea coronavirus positivo, pero no nos vamos a acercar, no vamos a hacer que tosa, vamos a mantener la distancia prudente, entonces la máscara quirúrgica nos protege, ¿sí? La N95 vamos a utilizar ya sea para tomar muestras o si vamos a hacer un procedimiento que genera aerosoles en el paciente contaminado. Los lentes de protección o la máscara con protección ocular va a ser cuando tomemos la muestra, ya sea en el paciente que ya es coronavirus positivo o sospechoso, en cualquiera de estos tres escenarios, y los guantes, excepto en el triaje, también se van a utilizar. Siguiente, por favor. Entonces, ahí vamos en el nivel secundario terciario, ya tenemos un triaje, a pesar de que ya a nivel primario tal vez nos transfirieron el paciente, vamos a volver a evaluar el motivo de consulta. Si es un caso respiratorio, como hemos hablado en el nuevo cuadro, nosotros ahora ya no tenemos que hacer el cerco epidemiológico. Todos los habitantes de Guayaquil y de Quito pueden ser coronavirus y ya tienen síntomas respiratorios. Les vamos a colocar una máscara quirúrgica a los enfermos y les vamos a enviar al área reservada para pacientes sospechosos. Siguiente, por favor.
Entonces, es que está trabada mi computadora y tengo que utilizar... por favor, siguiente. Bueno, entonces, como estábamos hablando en el triaje, primero separamos los pacientes respiratorios de los no respiratorios y tenemos que evaluar ya una vez que estamos en la sala de respiratorios, en este caso ya con todo el equipo de protección, con todo el equipo de protección completa, sabemos que los pacientes respiratorios pueden tener síntomas tan simples como un resfriado común hasta los de una neumonía. Entonces, es toda una gama de síntomas y de estados generales del paciente, sabiendo que los casos severos, en este caso el SARS-CoV-2, es lo que nos va a hablar la doctora Ávila posteriormente, ya son síntomas de distrés respiratorio. Siguiente, por favor. Entonces, los síntomas son muy generales. El médico que va a evaluar el paciente sospechoso de COVID-19, entonces va a ser un paciente que tiene fiebre, que tiene tos. La fiebre puede ir en una gama desde 37, que no es fiebre aún, o fiebre fiebre alta o fiebre normal, temperatura alta o fiebre. Presencia de tos, síntomas digestivos, aunque en un porcentaje no alto, y lo que nos hace diferenciar del manejo ambulatorio o la educación que van a dar a nivel primario es la presencia de falta de aire. Si el paciente ya tiene falta de aire, entonces nosotros ya lo vamos a recibir en nuestro nivel de atendimiento y le vamos a dar el aporte de oxígeno necesario según el paciente lo requiera. Y ya cuando evaluamos que el paciente ya está grave, puede tener falla renal, neumonía, dificultad respiratoria y por supuesto puede fallecer. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Siguiente, por favor. El diagnóstico se va a hacer a través del examen físico, como hemos hablado. Primero la historia clínica, ya nos cuenta el tiempo de evolución. Lo que se ha observado es que los síntomas de una gripe simple, si se van a agravar, generalmente es a la segunda semana de la presencia de los síntomas. Entonces ya nos da una historia clínica y luego el examen físico, por supuesto, ya con otras ayudas diagnósticas, como por ejemplo la saturación de oxígeno, ya nos va a llevar a ver que el paciente está desaturando, entonces ya su manejo no puede ser ambulatorio. Hacemos una biometría, generalmente hay leucopenia, el PCR puede estar elevado, el PCT si está elevado ya nos hace pensar en una coinfección bacteriana. A medida que el paciente está más grave ya puede tener alteración de la función hepática, renal, el dímero D está elevado y otros exámenes diagnósticos dependiendo del nivel de atención. Una radiografía de tórax, generalmente tenemos también en nivel 2 de atención, donde ya vamos a observar las lesiones habituales y la localización, que generalmente el COVID-19 se encuentra en bases, es bilateral y en la periferia. En la tomografía, ya en nivel terciario, se deja únicamente el hacer tomografía en los pacientes graves, en los pacientes que se van a ir a cuidados intensivos. No vamos a desperdiciar recursos. Hemos hablado que los recursos son muy importantes en este momento. Tenemos que utilizarlos cuando sean necesarios. Y la tomografía ya muestra el vidrio esmerilado y muestra la localización de estas lesiones en un inicio y posteriormente, si hay coinfección, ya hay compromiso total del pulmón. El tratamiento va a ser manejo sintomático, como hemos hablado, control de la fiebre, es algo viral, hidratar y nada más. A medida que el paciente nos muestre mayor necesidad de oxígeno, el aporte de oxígeno se lo hará a través de cánula. Vamos a intentar no usar alto flujo abierto como una máscara de Venturi porque va a crear mucho aerosol. Vamos a evitar completamente eso. Si necesitamos más FiO2 y no es suficiente con una cánula de oxígeno, lo vamos a hacer a través de una máscara de no reinhalación para evitar propagar el virus. Es súper importante intentar eso. Si el paciente necesita nebulizaciones, no las vamos a realizar. Si no, vamos a utilizar
utilizar ya en niños una inhalocámara, pero vamos a evitar totalmente las nebulizaciones porque estas facilitan la aerosolización del virus y que este se propague y nos pueda contagiar inclusive como personal de salud. Vamos a evitar procedimientos, como hablamos, que produzcan más tos, vamos a intentar evitar muestras de esputo, las nebulizaciones, como hablábamos. Entonces es importante también fijarnos en cómo administramos oxígeno y cómo administramos broncodilatadores. El uso de antibióticos depende si tenemos o no una coinfección, depende de la gravedad del cuadro también. Si ya el paciente muestra deterioro de su estado general, el manejo de la sepsis va a ser según las guías de sobreviviendo a la sepsis. Y si es que el caso es necesario, si vemos que el paciente realmente no consigue mantener una adecuada oxigenación, el ingreso a terapia intensiva debe ser más precoz que en otro tipo de pacientes porque el deterioro respiratorio es muy rápido. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, ustedes como médicos que están evaluando pacientes inicialmente, lo más importante es que se den cuenta de los signos de alarma. Un paciente que ya ustedes le colocan oxígeno, no mejora, ustedes ven que no está con una adecuada hemodinamia, hay que enviarlo rápidamente. No es el momento para intentar probar por unas horas el dar oxígeno, intentar probar, no. Ahora tiene que ser el diagnóstico precoz y el manejo precoz para intentar disminuir la mortalidad. Siguiente. Entonces, una vez que ya hemos tenido un paciente confirmado con coronavirus, vamos a intentar identificar sus contactos para aislar los pacientes, inclusive los asintomáticos, para evitar la propagación del virus. Vamos a identificar el personal de salud que estuvo en contacto, si este no tuvo todo el equipo de protección personal, así como los pacientes que compartieron la sala de examen de emergencia para identificar posibles casos de contagio y a su familia también. Siguiente, por favor. Entonces, el manejo de esta pandemia es algo en equipo. Tanto el equipo médico, el equipo de personal de salud, como la comunidad tenemos que trabajar para lograr combatirla. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Por favor, vamos ahora con la intervención de la doctora Rosa Ávila. Broncoscopía. Y eso, digamos, esa técnica luego antes únicamente para la intubación, la verdad. Se está usando tanto en todos los en cuidados intensivos. La doctora Ávila, que es la siguiente expositora, nos puede explicar, pero es solo en esa ocasión que usted va a usar técnica de doble guante. Si no, para el manejo, como hablábamos previamente, como usted dice, creo que es súper importante que todos tengamos en cuenta. Si no vamos a manipular al paciente, es mejor no tener guantes, porque nos da, como usted dice, esa falsa sensación de que estamos protegidos y el guante es un foco de infección y eso nos puede llevar a que luego nos toquemos el pelo, la cara y sigamos tocando una serie de objetos y en lugar de proteger estamos contaminando más lugares. Gracias por su ayuda, doctor Juan. Muchas gracias. Por favor, les recordamos que las preguntas se van a realizar al final de todas las intervenciones. Por favor, vamos a continuar con la última intervención. Doctora Ávila. Buenas noches. ¿Sí? Sí, buenas noches. Buenas noches, doctora. Continúe, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Rosa Ávila, soy pediatra intensivista y yo estoy a cargo de la UCI del Hospital Los Andes y del Hospital del IES Quito Sur. Les quería explicar un poco de más o menos cómo va a ser o es el manejo de los pacientes en terapia intensiva. Realmente mi experiencia desde hace muchos años es en terapia intensiva pediátrica, entonces está un poco más enfocado hacia el manejo de COVID o insuficiencia respiratoria por COVID en
pacientes pediátricos, aunque es sacado de una guía de la Organización Mundial de la Salud, donde se nos explica bastante bien los pasos a seguir y cuáles son los criterios diagnósticos. Entonces, déjenme ver solo cómo comparto la pantalla. No sé cómo compartir la pantalla de la presentación. Doctora, por favor, haga usted el mouse hacia la parte inferior de la Ajá, sí, pantalla. estoy ahí. Ajá, estoy y ahí. le aparece un cuadro de diálogo. Ajá. En el cuadro de diálogo, elija por favor usted el primer recuadro de la esquina superior izquierda. Y, donde dice privacidad. no, tiene que salirle un cuadro de diálogo nuevo, por favor, en donde aparecen las pantallas que están abiertas en su computador. A ver, compartir pantalla. Ajá, ya. Ya, elige la primera que dice Screen y luego en la esquina inferior derecha, iniciar compartir o Share. Compartir. Perfecto, gracias. Ahí está, sí. Se compartió. Lo vemos, muy amable. Ya. Entonces, pues las definiciones creo que todos lo tenemos bastante claros. Los grupos de riesgo en pediatría, yo creo que es importante identificar porque estamos tomando mucho en cuenta los pacientes adultos y tal vez se nos están pasando experiencias se pueden pasar como una neumonía de la comunidad y realmente estar con coinfección de este tipo de virus. Entonces, los pacientes que más tenemos que tener en cuenta son los pacientes menores de 3 meses que sean portadores también niños portadores de cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades neuromusculares o desnutrición grave que tenemos una alta incidencia en el país, anemias o hemoglobinopatías, inmunodeficiencias o que se encuentran en tratamiento inmunosupresor. Pues realmente estas definiciones yo creo que igual lo tenemos todos bastante claros y en este momento en nuestra ciudad la definición del caso sospechoso ya ha pasado dejado ya los pacientes que han visitado o se encontraban viviendo en otras ciudades que tenían una transmisión comunitaria sostenida en el país, que era como estábamos hasta el día de ayer. Los síndromes clínicos que nos describe este artículo que les explicaba que es bastante interesante, que está publicado en la página de la Organización Mundial de la Salud, está bajo la referencia bibliográfica por si alguien desea leerlo completo. Nos trae que la enfermedad cuando progresa puede tener 5 síndromes clínicos, que es la enfermedad moderada, la neumonía severa, el SDRA, y además nos describen la sepsis y el choque séptico. Yo básicamente me voy a enfocar en la parte respiratoria. Entonces, la enfermedad respiratoria, como ya lo recalcó la doctora Yerovi, es un cuadro respiratorio superior dado principalmente por fiebre, fatiga, datos de malestar general, disnea, congestión y dolor de cabeza. Ocasionalmente, en muy pocos casos, puede presentarse diarrea y vómito. Luego tenemos lo que es la neumonía. Este se caracteriza ya por tos, dificultad de respirar, taquipnea, que tenemos que tener en cuenta dependiendo de la edad del paciente y van a variar de acuerdo a los rangos. Para los adultos sería más de 30 respiraciones por minuto, de 1 a 5 años 40 respiraciones por minuto, en los niños de 2 a 11 meses 50 y los más pequeñitos de 2 meses 60 respiraciones por minuto. Una neumonía severa se va a considerar en adolescentes y adultos, los pacientes que presenten con fiebre o sospecha de infección, más aumento de la frecuencia respiratoria en adolescentes, como les dije, más de 30 respiraciones por minuto, dificultad respiratoria severa o moderada y saturación de oxígeno menor al 90% al aire ambiente. Mientras que en los niños se va a caracterizar por tos o dificultad respiratoria, más cianosis, dificultad respiratoria severa, afectación del estado general, que muchas veces en los pequeños puede causar falta o disminución en la alimentación, uso de músculos accesorios representado por retracciones intercostales, costales, la polipnea, que ya mencionamos los rangos anteriormente, y en la radiografía de tórax en las que se pueden identificar complicaciones ya pulmonares. En los adultos,
la neumonía, este está mal, ya. Y el síndrome de estrés respiratorio agudo, que está caracterizado por presentarse una semana luego del empeoramiento de los síntomas respiratorios. Estos pacientes ya van a tener en los estudios de imagen infiltrados bilaterales que no se van a explicar por una sobrecarga de volumen, un colapso pulmonar o nódulos. El origen de estos infiltrados no está asociado a falla cardíaca ni sobrecarga hídrica. Entonces, ¿cómo vamos a identificar el deterioro de la oxigenación en niños? Básicamente para esto y es necesario la realización de una gasometría arterial. Esto es un poco más complejo de manejar, es un poco más de especialidad, pero si se tiene a la mano en un primero o un segundo nivel un equipo de gasómetro que es un poco difícil, se puede sacar lo que es el índice de oxigenación o la SAFI, que también este es mucho más fácil porque lo que se hace es la saturación de oxígeno con con CO2. Entonces así vamos a tener un indicador de cuán grave es el SDRA que está cursando el paciente. Como les digo, en los niños pequeños es un poco más difícil. Los adultos, que son los que van a estar más afectados, los podemos considerar como un SDRA leve cuando tenemos una PAFI de menos de 200, de entre 200 y 300, el SDRA moderado, que va a ser de entre 100 y 200, y el SDRA severo está mal ahí. SDRA severo sería menos de 100 milímetros de mercurio. Como les decía, si no está disponible la presión arterial de oxígeno por falta de gasometría, se puede utilizar la saturación de oxígeno. Entonces, este es un ejemplo de una radiografía de un SDRA severo en un paciente pediátrico. Como vemos, existen infiltrados difusos. ¿Cuáles son los estudios de imagen que se deben de realizar? Básicamente los pacientes que van a necesitar la realización de exámenes complementarios son los pacientes que tengan síntomas de gravedad, una neumonía grave o requerimientos de oxígeno. Los exámenes nos van a ayudar, como ya nos explicó la doctora Yerobi, a determinar más o menos el manejo. La biometría hemática en los niños se ha demostrado que no existe mayor alteración, incluso pueden tener biometrías completamente normales, o en los adultos, como ya nos explicaron antes, leucopenia. La gasometría arterial es muy importante porque nos va a ayudar a identificar o a clasificar el síndrome de estrés respiratorio agudo. Los reactantes de fase aguda, dentro de los cuales tenemos el PCR y la procalcitonina, sobre todo en esta enfermedad la procalcitonina se ha tomado muy como referente de una sobreinfección bacteriana, porque en los infantes o en los niños existen sobreinfecciones, sobre todo con influenza virus sitial, y también se han demostrado sobreinfecciones con micoplasma. Entonces, elevaciones de la procalcitonina nos van a identificar a estos pacientes y que pueden requerir un inicio de un esquema antibiótico. También es importante realizar función renal, función hepática, enzimas cardíacas que nos van a ayudar a determinar si existen órganos diana afectados y que estarían ya llevando al paciente a una falla multiorgánica. Los tiempos de coagulación y el dímero D, sobre todo en pacientes adultos, ha sido usado como un factor pronóstico por su alteración. Y en los niños menores de 5 años está indicado la realización de un panel viral, influenza y virus sincitial respiratorio. Entonces, en los estudios de imagen que van a también apoyarnos en el diagnóstico, se encuentran las radiografías de tórax, en donde se pueden evidenciar opacidades parenquimatosas de vidrio esmerilado, con consolidación y de distribución periférica y de predominio basal. La TAC de tórax, como ya habíamos visto, como ya nos explicó la doctora Yerobi, está indicado en cierto tipo de pacientes. En los pacientes pediátricos, en los que se está realizando la radiografía de niños mayores de 5 años, en los que no se ha llegado a un diagnóstico
certero o se tiene la duda diagnóstica. En estas vamos a encontrar imágenes de vidrio esmerilado de predominio vivasal con consolidaciones pulmonares y en las pacientes pediátricos la presencia del signo del halo, que es como se ve un nódulo rodeado de una imagen, o sea, tiene una imagen alrededor. Entonces, este es más o menos cómo se observan las tomografías de los pacientes con un proceso infeccioso secundario a COVID. ¿Cuáles van a ser los criterios de ingreso para cuidados intensivos? Los pacientes pediátricos que tengan una sospecha o una infección confirmada y manifestaciones clínicas de enfermedad grave, que pueden manifestarse por taquimia, alteración del estado de la conciencia, requerimientos de oxígeno elevados, en alto flujo o ventilación mecánica. Alto flujo, cabe recalcar que es el blender, no es las máscaras normales. Alteración metabólica, acidosis metabólica o respiratoria y las imágenes características de la infección. El tratamiento, en realidad, dependiendo, en los niños ventajosamente no existen muchos reportes de casos de gravedad. La mayoría de los casos de gravedad han sido reportados en niños menores de 1 año o con comorbilidades. Entonces, si ellos necesitan hospitalización, usualmente es por la sobreinfección, y lo que iniciamos es aportes de oxígeno, que pueden incluso compensarse con cánula nasal. Si es que no funciona la ventilación mecánica invasiva, no invasiva o el alto flujo, realmente no han demostrado la eficacia en este tipo de enfermedades, incluso en los pacientes adultos no hay un estudio que demuestre que esto nos va a ayudar. Incluso dice que el uso de este tipo de dispositivos puede retrasar la toma de decisión y más recomiendan para el manejo de estos pacientes es la detección temprana de datos de falla respiratoria y el inicio de ventilación mecánica de manera oportuna. Entonces, los pacientes que necesiten ventilación mecánica, el protocolo para la intubación de estos pacientes tiene que ser guiado por persona más experta, ¿verdad? Con todos los EPPS que sean necesarios. Estoy muy de acuerdo con la doctora Yerovi. Todos los estudios o todas las guías indican que se debe utilizar los 2 pares de guantes y así es como lo estamos haciendo en el hospital. Y evitar usar los EPPS para cuando existen procedimientos que produzcan aerosoles en gran cantidad. Incluso hay muchas guías que dicen que todas estas intubaciones deberían ser mediante broncoscopía o con videolaringoscopía para evitar la transmisión hacia el personal. Entonces, al iniciar la ventilación mecánica, las consideraciones que debemos tener es manejar volúmenes tirales bajos, entre 4 por kilogramo de peso ideal. En los adultos refieren un promedio de 6. Manejar presiones plató menos de 28 en niños y menos de 30 centímetros de agua en adultos. Ser un poco permisivos en cuanto al CO2, o sea, mantener un pH de 7.15 a 7.30 sin importar el CO2. Los niveles de PEP entre 10 y 15 que se pueden, sobre todo en pacientes pediátricos, vigilando mucho la estabilidad, la respuesta hemodinámica por el compromiso que puede haber secundario a las presiones elevadas. Las maniobras de reclutamiento alveolar en los pacientes pediátricos en el último consenso de CDA no están recomendadas, se deben utilizar solamente en casos muy específicos y con vigilancia estricta de la hemodinamia del paciente, así es que en pediatría no usamos maniobras de reclutamiento alveolar a diferencia de pacientes adultos. Evitar el uso de relajantes musculares de manera rutinaria es lo mismo para pediátricos y adultos. La posición prona en los pacientes pediátricos no la recomiendan tanto por la falta de experiencia, pero sin embargo en los pacientes adultos sí la recomiendan entre 12 a 16 horas de posición prona.
Además de eso, se recomienda que los líquidos intravenosos se usen con cautela, favorecer en medida de lo posible el inicio de la nutrición enteral y evitar la sobrecarga hídrica que va a aumentar la mortalidad, la morbimortalidad de estos pacientes. En cuanto al tratamiento farmacológico, como hemos visto los últimos días, existe mucha controversia entre en qué fármacos utilizar. Realmente no, en los pacientes pediátricos no existen guías específicas. Lo que se recomienda es hidroxicloroquina o lopirrito, que es el lopinavir más ritonavir. En los pacientes adultos ahora se está en Italia, que salió el último estudio de acitromicina con hidroxicloroquina, pero al usar estos dos combinados, la prolongación del QT puede producir fibrilación ventricular, que es una complicación bastante importante. Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico, no existe aún un consenso que nos diga cuál es el esquema a utilizar. Existen otras alternativas como otros fármacos que se pueden usar como corticoides, pero esto va a depender mucho del criterio del médico y sobre todo si el paciente tiene sibilancia, se recomienda metilprednisolona. Interferón en niños tampoco está demostrada la eficacia, igual que la inmunoglobulina. Y realmente no hay un tratamiento específico más. Lo que tenemos evidencias del tratamiento de sostén. Y eso es todo. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Ahora vamos a proceder con las preguntas. Tendremos un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos para poderlas realizar. Entonces, por favor, de forma ordenada, las personas que deseen hacer la pregunta, tienen ustedes la opción de poder levantar la mano para yo poderles abrir el micrófono y van a dirigir dirigir la pregunta a la doctora en la que desean que les conteste. Vamos con la primera pregunta. Por favor, Jacqueline. Buenas tardes, doctoras. Yo tenía una pregunta que le iba a hacer y pues después me indicaron que la hiciera ahora. Bueno, verá, yo tengo una duda. En el proceso de evaluación en triaje, cuando está el médico o el médico residente o evaluando al paciente con una infección respiratoria, ¿no? Si llegara un paciente que tiene, por ejemplo, que es sospechoso, ¿no? Que tiene criterios para ser sospechoso o altamente sospechoso o probable paciente, ¿no? Está en esas instancias, no al paciente, sino ya el manejo del personal. A esa persona ya se le consideraría, o sea, claro, por supuesto va a tomar todas las medidas de seguridad correspondientes, ¿no? Pero a esa persona se le consideraría personal contaminado como para que el siguiente día, por ejemplo, no asista a trabajar y tenga que estar en cuarentena, qué sé yo, 7 días o 14 días, etcétera. Bueno, voy a tomar la mano, Jacqueline, doctora Jacqueline, soy la doctora Yerovi de atención secundaria y terciaria. No, eso no es un justificativo para no ir al trabajo. Si el personal de salud toma el cuidado utilizando el equipo de protección necesario de acuerdo al nivel de atención al paciente, la idea es que no se contamine. Entonces, claro, aunque un paciente coronavirus positivo, lo que les dije en un inicio, tenemos que evitar contagiarnos. Entonces, no todos nos hemos contagiado, ya hemos pasado, como el doctor refería previamente, una infección por influenza y todos trabajamos. Entonces, únicamente si el médico presenta síntomas y claro, se enferma, va a pedir los 15 días de permiso, tanto para recuperarse, así como para no transmitir la infección, pero no es un justificativo. No, yo me refiero en el sentido de que, por ejemplo, le valoraron, ¿no es cierto? Y se tomó las medidas de seguridad, el paciente, el profesional cumplió con las medidas de bioseguridad.
¿no? Sin embargo, por ejemplo, y valora varios pacientes, ¿no es cierto? Con desde sospechosos, pasando por los que no están con sintomatología típica, ¿no es cierto? Y también alguno que otro paciente que sea un caso probable, ¿no? Y resulta que uno de esos pacientes sí fue positivo, ¿no? Y que ese resultado, como sabemos, fue a las 48 horas. A mí me preocupa, pero el asunto del personal de salud, que pues ahorita ya hay algunos profesionales de salud que están contagiados y yo me preguntaba el por qué sí se supone también nosotros sabemos que todavía o sea, que hay déficit de recursos, ¿no? Pero a esa persona que valoró a un paciente que recién se supo que la positividad a las 48 horas, ¿no? Y no necesita estar en terapia intensiva, el paciente, no. Pero ese paciente a ese personal de salud, inmediatamente tendría que, no porque lo pida, sino porque sus jefes, qué sé yo, le pongo un escenario de una clínica particular, ¿no? Sus jefes tendrían que determinar que esa persona tendría que retirarse a aislamiento, ¿no es cierto? O sea, o a cuarentena me refiero. No sé si tal vez yo puedo completar un poco de la pregunta. Claro, adelante, doctora. Soy la doctora Vélez. No sé si es que tal vez la pregunta va relacionada también con sintomatología, porque todos estamos sobre la base de que estamos utilizando las barreras de bioseguridad adecuadas. Y en caso de utilizar las medidas de bioseguridad, la buena higiene de manos, la utilización de la mascarilla y todas las necesarias, el índice de contagio debería ser bajo, ¿no es cierto? Debería ser bajo. Entonces, no tiene por qué ser una persona portadora del virus silenciosa y dar el reposo o el aislamiento o lo que se deba, porque en ese caso, miren ustedes que el día de ahora estamos todavía en fase 5, como decimos, ya pasando casi a fase 6 en ciertas partes del país. Entonces va a llegar un punto en que realmente todos hayamos tenido contacto. Bueno, Dios no quiere, esperemos a ver cómo van pasando las cosas, pero va a llegar un punto en que, como ha sido en otros países, todos tengamos cierto tipo de contacto, ¿no? Entonces, ¿quién valoraría a los pacientes si todos estamos aislados, verdad? Y por 14 días, y es el tiempo en el que esperamos la mayor producción de casos. Entonces, eh, la realidad es que no podemos dar certificados al resto de nuestro personal de salud, porque quién se queda, y más bien debemos trabajar en las medidas del buen uso de la bioseguridad en lo que respalda la bibliografía hasta cierto punto, ¿no? Sí, ya, gracias. Muchas gracias. Por favor, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta que desea realizar? Voy a leer una pregunta que tenemos en el chat. A ver, dice: muy buenas noches. Muchas buenas sus intervenciones. Quería saber sus opiniones sobre las pruebas rápidas y sobre el uso de mascarilla en todo el personal, todas las personas que andan en la calle. También quisiera saber sus opiniones sobre la situación en Italia, que es diferente a lo que sucede en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Alemania había una mortalidad muy baja, alrededor del 0.5%. Doctor Arnau, a ver, ¿cuál es la diferencia entre Italia y Alemania? Muy probablemente es que en Alemania se han realizado pruebas inclusive en contactos asintomáticos, donde se ha logrado hacer un cerco epidemiológico, yo creería que mejor que en Italia.
Al lograr identificar pacientes que tienen COVID-19 positivo, a pesar de ser asintomáticos, ya nos llega a ser el transmisor asintomático que desde mi punto de vista es el más peligroso, porque finalmente un paciente con síntomas respiratorios ya se quedó en su casa, ya no sale al supermercado, ya no entra en contacto en su trabajo, entonces va a disminuir el contagio, pero el asintomático es el más peligroso. Entonces en Alemania hicieron pruebas a una población mayor. Claro que tenían disponible la cantidad de pruebas, pero yo creo que esa es la diferencia con Italia. Italia tal vez tomó cartas en el asunto un poco más tardío, pero ya se había diseminado el virus. No sé si puedo hacer también un comentario sobre la mascarilla y sobre el otro. Y encantada de hacer un comentario también desde el otro punto de vista, no únicamente médico y biológico, porque los estudios muestran que la mascarilla quirúrgica o las que incluso se ven en la calle de tela y todo esto realmente muestran poca probabilidad de evitarnos infecciones, pero sí de enviar los inóculos de la saliva hacia otros lugares. Pero saliéndonos del contexto médico, es una normativa puesta por, eh, por la, mm, la alcaldía, entonces tenemos que ser respetuosos, ¿no? Por una parte. Y por la otra parte, en mi criterio, depende también mucho la cultura, cómo se acatan las normas cuando se ponen. Podemos analizar a Alemania como una población bastante estructurada en cuanto a su pensamiento, entonces si se da una directriz, pues todos simplemente la acogen y también tienen inmensos recursos económicos y de creación de pruebas y todo esto, ¿no? Indudablemente las culturas que son un poco más irreverentes a las normativas propuestas están mostrando que tienen más, que tenemos más índice de casos. Entonces, tal vez analizarlo también desde el punto de vista cultural, de idiosincrasia, sociocultural, vale la pena también, ¿no? Porque aunque ahora está absolutamente regado por todo el mundo, sí se muestran mayores picos en países que no han seguido las normas de la manera más juiciosa posible. Muchas gracias, doctora. Tengo otra pregunta en el chat, a la cual voy a leer ahora. Dice, ¿Aló? ¿qué opinan del estudio de niños de China que fueron negativos en hisopados faringeos y nasofaringeos, pero positivos en hisopado recital? Doctora Ávila. No puedo responder esa pregunta porque ese artículo no lo conozco, pero sí sabemos que hay diferencia en el tipo de hisopado que se realiza en los resultados. Entonces, lo mejor sería que digamos, preguntemos qué tipo de prueba estamos haciendo y saber la eficacia y si tenemos un resultado positivo, saber si es un verdadero positivo. Gracias, doctor Choco. Usted tenía una pregunta, me parece. Buenas noches. Y en verdad voy a tratar de rescatar una intervención anterior en la que se manifestaba que los exámenes de laboratorios
ya acabo de mencionar que Alemania disponían de estos exámenes de una manera rápida y adecuada. Eso ha ocurrido con Italia, de no tener ese acceso libre y de fácil. Igual sucede en nuestro país, que hubiera sido ideal de que estos exámenes se presten de una manera rápida y eficaz. Una preguntita. En verdad, para la doctora de terapia intensiva, hay reportes en el beneficio del uso de los corticoides. Nosotros sabemos que el corticoide en verdad sirve o se utiliza bastante en el síndrome del estrés respiratorio. ¿Hasta qué punto nos ayuda el uso de los corticoides en esta enfermedad? Gracias. Bueno, realmente, como les explicaba, no hay evidencia de que el uso de corticoides mejore el pronóstico de un paciente. Las guías o lo que yo he leído, lo que dicen es que se deja mucho al criterio de la persona que está manejando el paciente. Sí se puede utilizar sobre todo en pacientes que hayan evolucionado con broncoespasmo severo, en el que le recomiendan el uso de hidrocortisona, o en los pacientes con choque séptico refractario, que también puede ser un síndrome clínico de esta enfermedad. Entonces, todavía es muy controvertido y no hay evidencia de que vayan a contribuir hacia una evolución favorable del paciente. Corroborando lo que la doctora Ávila dice, el uso de corticoides, como les dije, en el manejo va a ser con las guías de sobreviviendo a la sepsis. Entonces, en sepsis severa, en un shock refractario a catecolamina, se va a usar hidrocortisona, pero sí se está viendo en los pacientes graves que tienen un distrés respiratorio importante, sí se ve una gran respuesta inflamatoria y que sí responde a corticoides. Pero hablando en general, en el manejo va a ser ustedes basados en las guías del sobreviviendo a la sepsis. Gracias, doctora. Yo tengo otra pregunta. Continúe, por favor. Perdón, tenemos una persona que ha levantado la mano y unas preguntas en el chat. Liz, por favor, para... Todos por favor con Liglini y luego leemos las preguntas que tenemos aquí en el chat y luego pasaremos con Verónica, la doctora Verónica, que también se hace una pregunta. Muy buenas noches. Primeramente, muy agradecida con ustedes, doctoras, por su aportación importante a todos nosotros. Tenía una pregunta. Bueno, considerando que estamos en la fase del virus comunitaria en la que la infección ya no viene directamente de contactos extranjeros, en el caso específico de los niños que sabemos que tienen clínica poco florida y que son los menos afectados, hablando en cuestión de estadísticas, el manejo en la revisión en la emergencia, más bien dicho, se debería, hablando ya en la revisión de varios pacientes, se debería realizar con cambio de bata periódico con estos pacientes y con cambio frecuente de todo el equipo de protección personal. Y otra en el sentido del pase de visita ya a nivel hospitalario y asimismo pacientes respiratorios que tengamos. Al ingresar en cada sala para la revisión, igual se debería hacer el cambio de todo el equipo de protección por todo el personal que pase por el área de visita. Bueno, esta pregunta es muy interesante respecto al equipo de protección. Entonces, hay cierto equipo que podemos utilizar, por ejemplo, las máscaras de N95, que son las que más es difícil que nos den en el hospital. Tenemos que hacer un uso adecuado porque no hay muchas. Hay que utilizar y optimizar su utilización. Entonces, si vamos a estar en una sala, por ejemplo, pasando visita a los pacientes que están positivos o que son respiratorios, vamos a utilizar esa máscara. Esa máscara se puede utilizar, su vida media es de 4 horas, utilizándola seguido. Tenemos que evitar tocarla externamente.
Pero, por ejemplo, si vamos a evaluar cada paciente que esté en un cuarto aislado, sí vamos a tener que cambiarnos los guantes, sí vamos a tener que cambiarnos la bata quirúrgica. Eso sí son de cada paciente. Si lo tocamos, entonces sí, en cada evaluación debemos cambiarnos de la bata y guantes. Tanto la protección ocular como la máscara, si no la tocamos, sí podemos ver de paciente a paciente para optimizar recursos, como hablé desde un inicio. Gracias, doctora. Voy a leer ahora la pregunta en el chat. Y luego les daré el paso. Ok, buenas noches. Sí, una pregunta sería si en un centro de salud aísla su personal por 2 casos confirmados y piden nuevo personal de otro centro de salud, ¿debería desinfectar previamente el centro de salud o no se desinfecta el centro? ¿Me escuchan? Sí, doctora, adelante, por favor. Bueno, está dentro de las normas, las indicaciones específicas de la desinfección, que tiene sus etapas, y vale la pena revisar porque lógicamente hay que hacerlo según nos indican las normas. La presentación de la Organización Mundial de la Salud es bastante interesante al respecto. Nos establece horarios, nos establece el tipo de sustancias que debemos utilizar, y hay diferentes tipos de desinfecciones, unas terminales, etcétera, que valdría la pena tal vez revisarlas en ciertos puntos de acuerdo a la especificidad del paciente, porque si estamos en el centro de salud, probablemente vamos a conocer de un caso verdaderamente positivo a las 48 horas, ¿no? Entonces, a todos los casos vamos a tratar como posibles infecciosos y vamos a hacer el tipo de desinfección intermedia, que es el que se está manejando, que es cada 4 horas, que es con la sustancia cloro y todo esto. Entonces, siempre hacemos la desinfección, siempre estamos listos como que todo, como en alerta, ¿no? Y un poquito eso está en el curso que nos pidieron realizar de la OMS, paso por paso, y creo que siguiéndole podríamos sentirnos confortables y seguros de lo que de lo que tenemos que hacer y direccionar a nuestro personal también. Muchas gracias, doctora. Por favor, asiste aquí su pregunta. Sí, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo tengo una pregunta para cualquiera de las doctoras que nos ayudó con las intervenciones, o incluso para cualquiera de los participantes en esta mesa redonda. Hace varios días salió un protocolo establecido por el IES Quito Sur sobre el manejo de pacientes COVID positivos en el área de hospitalización de neumología. Toman en cuenta la ceftriaxona como uno de los esquemas de tratamiento a 1 gramo intravenoso cada 12 horas, más la citromicina 500 miligramos vía oral durante 7 días y la cloroquina 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Teniendo en cuenta que estos tratamientos, o bueno, mejor dicho, cualquier esquema de tratamiento en estos momentos se encuentra prácticamente en pañales porque no existe estudios que de verdad nos ayuden a entender mejor esos tratamientos o los avalen para el tratamiento de pacientes con COVID. ¿Cuál sería su apreciación respecto a estos esquemas que actualmente están siendo establecidos o que ya se ponen en práctica en ciertos hospitales a nivel de la ciudad, como es el caso de Quito, por ejemplo? Bueno, como la doctora Ávila nos explicó, existe una serie todavía de manejo experimental. La cloroquina todavía debe ser evaluada por paciente desde nuestro punto de vista, viendo
también la medicación adicional que está utilizando, viendo sus comorbilidades cardiológicas sobre todo. Entonces, todo medicamento debemos de evaluar previamente y según cada paciente. Yo creo que generalizar en un protocolo es mejor individualizar a cada paciente, sobre todo ya eso es un manejo de un paciente crítico. Entonces no va a ser en el manejo de primer, segundo, tercer nivel, sino ya a nivel de cuidados intensivos, en tercer nivel. Entonces yo creería que es más oportuno dejar ese manejo para individualizar según las patologías previas y comorbilidades del paciente. Si me permites, Liz, soy Manuel Valdeón. Sí, doctor, adelante. En relación a esto último, de las dos últimas intervenciones, yo creo que aquí es muy importante el destacar el hecho de hacer investigación clínica. Estamos frente a un escenario que requiere de una aproximación científica para validar o no tratamientos que están en estudio. Lo que yo sugeriría es que en el hospital que se mencionó se ponga en práctica un protocolo de investigación con aprobación del Comité de Ética del hospital y que realmente, tomando todos la rigurosidad del caso, se haga un estudio clínico. Desafortunadamente en nuestro país no tenemos esta cultura de hacer investigación. En el caso de que hubiese interés, a través de Liz Ortiz, que está coordinando esta reunión, se pueden contactar conmigo. Yo soy profesor de la Universidad UTE y nosotros hacemos investigación clínica. Estamos justamente preparando algunos protocolos de investigación a propósito de la pandemia, así que yo les estimularía a todos los colegas a que con sus grupos de investigación en los centros o con las universidades como la UTE podamos preparar y ejecutar estos proyectos en estos momentos críticos que estamos. Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta más en el chat y con eso podremos finalizar. Dice, buenas noches, hoy en Cadena Nacional se habla de una aplicación móvil que ayudará a agilizar el control de síntomas. ¿Qué opinan sobre esta aplicación? ¿Creen que podemos controlar de una mejor manera los cercos? Hoy explicaban en la cadena nacional esta aplicación que más me pareció para el manejo primario, es decir, ayudar al 171 a disminuir el número de llamadas y lograr un triaje del paciente que se puede quedar en casa y esperar una atención, ya sea por telemedicina o ya mostrar signos de alarma que lleven al paciente a una atención hospitalaria para el manejo oportuno. Tenemos que ver cómo funciona la aplicación y es efectiva para todos los usuarios, que van a ser muchos. Yo quisiera acotar algo también sobre esto de las aplicaciones. Realmente la tecnología puede ser siempre una ayuda o un arma de doble filo. Entonces, yo creo que es una buena estrategia, pero siempre individualizando, pues a veces los niveles de alarma son bajos, ¿no? Lo que me está pareciendo muy interesante y quería compartir con ustedes es, por ejemplo, hacer las consultas médicas de otras patologías por telellamada o estas cosas. Realmente, si nadie está pudiendo movilizar cuando se acabe la emergencia, todos los pacientes que no se han visto en el primer nivel, en el segundo nivel, en consulta externa, va a ser una sobrecarga laboral para todos y para todos los pacientes, ¿no? Entonces creo que más bien en eso deberíamos empezar a trabajar. Se ha visto en otros países que sí son de apoyo las aplicaciones, se han visto que incluso hay cierta tecnología que puede ayudarnos en la toma de decisiones en emergencia. Entonces, es un momento en el que debemos utilizar todas las herramientas posibles, siempre con un criterio de individualización.
Creo que también los aportes que podamos hacer van a ser valiosos para que ningún sistema colapse demasiado. Muchas gracias, doctora. Y ahora vamos con Jacqueline con su pregunta. Gracias. Buenas noches nuevamente. A ver, mi pregunta es la siguiente, y es pregunta y a la vez inquietud. Realmente, el día de ayer en la ciudad de Ibarra nosotros teníamos una estadística de 4 casos positivos, más 90 y pico en cerco epidemiológico. Pero en 24 horas hemos subido 4 casos más, hoy tenemos 8 casos, ¿no? Pero también está la situación de que no hay las pruebas para el diagnóstico suficientes como para los posibles contactos de las otras personas. También está el hecho de que la población guayaquileña, como todos sabemos, ¿no? Y lo vemos en las redes sociales, en la televisión, ¿no? Que realmente hay un verdadero irrespeto por la vida y por los demás, ¿no? Al violar y tener una transgresión crasa de lo que es la bioseguridad, ¿no? Y por eso lo demuestra que Guayas debería aislarse del país, ¿no? Pero a mí me preocupa realmente esos casos que se van escapando y que están pululando por ahí, que realmente son, como sabemos, los posibles asintomáticos y que tienen positividad, ¿no? Entonces, realmente a mí me preocupa bastante porque bueno, ahorita ya estamos menos mal. Ibarra es una ciudad moderadamente disciplinada, ¿no? Y quizás por eso no despunta tanto el número de casos. Pero a mí me preocupa que ya estamos en fase 5 de la epidemia, ¿no? Y sin embargo, las fronteras entre provincias no están cerradas, hay circulación relativamente frecuente entre provincias, ¿no? En el pueblito aquí en el Juncal, la población no está observando la cuarentena en los domicilios, ¿no? Entonces, obviamente, por las características, la población no va. Y es una zona en donde pasan hacia Colombia y regresan desde Colombia las personas, ¿no? Entonces, a mí me preocupa ese boom que nos va a venir y pues la sobrecarga de pacientes que vamos a tener. Entonces, me gustaría saber cuál, si es que se conoce o saben ustedes qué otras medidas de mayor exigencia se está requiriendo o está planificando el gobierno, ¿no? Porque sí, realmente es alarmante y es preocupante que pues que por los otros ciudadanos que no observan todo lo indicado, no pues realmente el número de casos en Guayaquil ya se salió de control y pues estamos viendo que lejos de estacionarse ese número está incrementándose, o sea, está duplicando su número. Nosotros ya duplicamos el número, ¿no? Y es preocupante realmente. Esa era mi preocupación y duda a la vez y pregunta, ¿qué es lo que se pretende o estamos realmente como sistema de salud nosotros preparados aquí? Sabemos que no, pero o sea, ¿qué más se puede hacer? Bueno, hay que recordar que en este momento nosotros todavía no vamos a tener los resultados del aislamiento domiciliario o de la cuarentena. Los casos que están en este momento saliendo positivos probablemente son pacientes que se contagiaron 14 días atrás. Entonces, nuestra curva es esperable que siga en incremento y es probable que tengamos muchos más casos y que se diagnostiquen mucho más pacientes y que en este momento es cuando más, por lo menos aquí en Pichincha, empecemos a tener más pacientes positivos y se logran hacer muchas más pruebas. Entonces,
Yo creo que todavía nos quedan por lo menos unas 2 semanas más para ver los resultados de las medidas que se han tomado hasta ahora. Bueno, y como complemento a la doctora Ávila, es importante lo que les dije en la última diapositiva. Esto es un trabajo en equipo, tanto el personal médico, el personal de salud, así como la comunidad debemos tomar en cuenta. No podemos echar la culpa a alguien. Yo creo que estamos en un momento donde nosotros debemos tomar las riendas de la enfermedad. Tenemos que intentar enseñar a la comunidad, intentar mejorar nuestras prácticas en el lugar de trabajo, ya sea un subcentro o un hospital, evitar contaminarnos, evitar propagar la infección y yo creo que eso es una tarea de todos. Como dice la doctora Rosita, van a aumentar los casos. Tenemos que tomar en cuenta que el número de casos positivos es apenas la punta del iceberg de lo que existe en realidad en positivos, sabiendo que nosotros estamos haciendo pruebas a los pacientes graves. Entonces, no existe un estimado, pero en algunos estudios hablan que las pruebas positivas son el 10% o un tercio de todos los positivos que existen en una zona. Muchas gracias, doctora. Bueno, creo que tenemos, voy a leer algo que me ha contado aquí en el chat. Dice, bueno, que quería acotarse una diferencia entre España e Italia. Aparte de las pruebas quizás existe una explicación que es la genética. También nos indica que existe razón para el uso de corticoides que tiene que ver con la activación de los macrófagos y la elevación de la ferritina, que es un criterio para el uso de los corticoides en que se usa también para saber la evolución, y mientras más alta sea, hay peor pronóstico. Y el último momento que tenemos aquí en el chat dice, buenas noches, el día de hoy en Cadena Nacional se hizo una pregunta para la secretaria Alexandra. ¿En dónde se indicó que habían habido casos que fueron transferidos de la provincia del Guayas a las UTIs de otras provincias? ¿Qué opinan en cuanto a estos traslados? En cuanto a contención a estos traslados, en cuanto a la contención de la infección en la provincia y la parte humanitaria que recibe un paciente contagiado en otras provincias donde los buenos números de contagios son menores números de, aunque los contagios son mucho menores. Sabemos que el manejo de pacientes críticos, si estamos dentro de una pandemia y si tenemos mayor número de contagios en Guayaquil, eso iba a suceder. El número de camas de cuidados críticos es limitada en cualquier lugar. Tenemos una zona con mayor contagio y lo que se debería hacer, y me imagino que si lo han hecho, no tengo esa información, es hacerlo con todas las medidas, es decir, desde el transporte, desde el personal que recibe, todos deben estar, como les dije, todos debemos aprender a cuidarnos y evitar nuevos contagios. Pero el decidir o no dar ayuda a un paciente que está necesitando también llega al lado ético que tenemos que observar. Entonces no podemos no dar esa ayuda. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que sopesar como médicos, que tenemos que salvar la vida, por supuesto, sin arriesgar al resto. Muchas gracias, doctora. Creo que por hoy podemos dar por terminada la reunión. Muchas gracias por las presentaciones y también por la participación a todos ustedes. Tendremos una próxima reunión que de igual forma les estaremos comunicando tanto por redes, igual como por los mensajes de WhatsApp y también por el correo electrónico. Por favor, estén atentos. Si necesitan algo o desean algo más, por favor, igual tienen mi correo al cual me pueden escribir. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima reunión. Como central de riesgo por parte de los bancos.
Sin embargo, los créditos que se beneficien de este procedimiento extraordinario